¿Qué tal? Bienvenidos. Esta aventura que nos encuentra acá hoy empieza con sucesivos encuentros que tuvimos con Nicolás y a los que después invitamos a Mónica, porque nos convocaba, nos causaba la pregunta vinculada a lo que es el psicoanálisis y la matemática. Pregunta que, como varios de ustedes saben, dio lugar a un espacio en las redes que inició Nicolás, justamente, que es la página de Psicoanálisis y Matemáticas en Red. Estas preguntas, bueno, uno siempre, de alguna forma, lo que necesita es trabajar con otros, y para nosotros una de las personas referentes en este campo es justamente Mónica Jacob, que algunos de ustedes lo saben, pero para los que no lo saben me gustaría hacer una breve referencia. Sus primeros pasos, la formación en la UBA, digamos, transitó por lo que es la carrera de física. Ella es licenciada en física, egresada de la UBA, y después, en esos cruces, en esos acontecimientos de la vida, empieza a transitar sus pasos por el psicoanálisis. Formación como licenciada en psicología, y después participó en un programa de actualización en psicoanálisis lacaniano también en la UBA. En este recorrido que es el psicoanálisis, uno se va encontrando con personas con las que uno puede ir armando algunas respuestas y nuevas preguntas. Mónica es esa persona para Nicolás y para mí, en este espacio específicamente. Y en mi caso en particular, yo pensé que mi gusto, mi interés, mi puerta en el psicoanálisis hacia la matemática la había encontrado en el seminario aún, en lo que es la aporía de Zenón, Aquiles y la Tortuga. Pero después, sobre todo durante este año, cuando empezamos a organizar la actividad con Mónica, me di cuenta que en realidad había empezado con Literater y la apuesta a la letra. Así que aquí los dejo con Mónica para disfrutar del recorrido que nos ofrece. En realidad, cuando nos encontramos con Nicolás y con Pía, la propuesta de Nicolás particularmente era una articulación entre psicoanálisis y matemática. ¿Es posible? O sea, él quería plantearlo desde la pregunta. Y yo ahí le dije que lo que proponía es una aserción, que es posible. Ahora, por un lado, estuve, digamos, leyendo también que en Joyce Lexington, Lacan dice que lo posible es lo que podría no haber sido, o sea, podría no haber ocurrido. Entonces, en ese punto yo pienso ahora que hay algo de lo posible como aserción, pero también lo que voy a tratar de desplegar es que hay algo de lo necesario en esa articulación, o sea, que es más que posible. Bueno, cuando me parecía que como para hablar así públicamente con un público heterogéneo, es importante dar algunas precisiones, porque si digo que voy a hablar de psicoanálisis y matemática, no está muy claro qué es cada cosa. O sea, por cada uno tiene una idea, puede tener una idea diferente de en qué consiste digamos, la matemática y en qué consiste la práctica del psicoanálisis. De hecho, no hay homogeneidad ni, digamos, común acuerdo. Entonces, lo que se me ocurrió, primero pensé entrar por el lado de qué es la práctica del psicoanálisis. Dije no, se me ocurrió que voy a hacer como una especie de, no sé si síntesis, voy a hacer como un paneo de qué es lo que entiendo yo por matemática. Sobre todo voy a hacer un recorte completamente incompleto y que va a apuntar al sesgo que me interesa para poder conectarlo con psicoanálisis. Entonces, bien, voy a decir lo siguiente, que como el rasgo diferencial, la matemática es una práctica de la letra. En eso es lo que voy a armar la articulación con psicoanálisis.
Desde el punto de vista académico, la matemática es considerada una ciencia exacta. Digamos, en la práctica de la matemática se parten de definiciones, de axiomas y se hacen demostraciones. Entonces, o sea que lo básico para, digamos, para la matemática oficial, para que esté considerada como una ciencia exacta, es que hay una serie de pasos y sobre todo de demostraciones. Ahora bien, yo en algún momento lo que voy a tomar para el psicoanálisis es lo que se hizo en la época en la época contemporánea de Lacan. En Francia hubo un grupo que se llamó Bourbaki, Nicolas Bourbaki, pero en realidad ese no era un señor, sino que era un grupo de grandes matemáticos de la época que pusieron un nombre para editar y promover cierta divulgación. Divulgación es un decir porque digamos, era muy serio el proyecto, y lo que han hecho es una serie de fascículos de resultados, o sea, donde hicieron un montón de libros donde tenían básicamente los resultados no solo no con todas las demostraciones que requeriría. Bueno, en ese punto también en psicoanálisis tenemos que la obra de Jean-Michel Bapro tiene fascículos de resultados, donde presenta los resultados de la articulación de la necesidad de la matemática en la obra de Lacan, y obviamente que la mayoría no tiene demostraciones. Eso es pero sí tiene una rigurosidad y una coherencia lógica lo que va trabajando. Entonces, lo que voy a plantear ya de entrada, entonces, es que yo propuse que una de las preguntas que iba a plantear es si la matemática es la misma no sé cuándo se escucha mejor, ¿se escucha ahí? Sí. Si la matemática es la misma que la de los matemáticos o no. Bueno, yo en todo el recorrido de la obra de Lacan, él toma la matemática de los matemáticos, pero hay algunas articulaciones, o sea, toma los resultados para hacer la articulación, para poder pensar elementos de la práctica. Y después da ideas de avanzar en cosas que justamente no están demostradas hoy, faltarían esas demostraciones, pero bueno, eso es un trabajo a realizar. Bien, entonces, lo que voy a proponer que en las ramas de la matemática que voy a mencionar ahora, lo que importa, y que también es algo que nos importa como psicoanalistas, es que se trabaja con determinados objetos matemáticos y las operaciones que se hacen con esos objetos matemáticos. Entonces voy a pasar a presentar algunos. También otra cuestión es que obviamente cuando dije que es una práctica de la letra, es porque en esas operaciones se nombran letras, se fabrican letras que no estaban y pasan a formar parte del corpus de la matemática. En realidad no las puse en un orden específico y tampoco, digamos, estas divisiones no son totalmente rígidas, porque hay veces que hay, por ejemplo, ahora voy a plantear que aquí
de aquí yo podría sacar también la topología, estaría, por ejemplo, que sería una extensión, si quieren, de la geometría, un nuevo modo de presentar la geometría. Y nosotros después, por ejemplo, está la topología algebraica, con lo cual hay un cruce. Y evidentemente hay un montón de cruces entre estas ramas. Pero, para no irme por las ramas, lo que voy a plantear básicamente, que después lo vamos a ir tomando, yo lo que voy a hacer es plantear esto ahora. Traté de que lo que voy a presentar, en principio muchas de las cosas que voy a presentar se vieron en la secundaria, así que no se necesita. Por otro lado, en Lacan hay una enorme cantidad de cosas que son básicas. Lo que pasa es que cuando alguien lo lee dice, no, esa porquería no, hice la matemática no, yo hice psicología para no vérmelas con la matemática y eso no me acuerdo nada, es re difícil, no. Bueno, hay como una especie de fobia y rechazo. Pero, entonces, vamos a ver. Básicamente, ¿qué podría decir de qué trata la aritmética? Lo que me va a interesar relevar es que en la aritmética vamos a tener conjuntos numéricos y las operaciones. Entonces, por ejemplo, nos van a utilizar los números naturales, que son los que se cuentan con lorerito, 1, 2, 3, 4, etc. No voy a hacer definiciones formales. Voy a dar una especie de presentación que pueda ser entendible y captable. Entonces, los números naturales y ¿qué cosa? ¿Qué operaciones hacemos? Suma, resta, multiplicación, división, etc. Entonces, ahora voy a hacer primero un paneo de esto y después voy a pasar a qué es lo que Lacan hace en cada una de estas etapas, qué elementos toma. Después, bueno, en el análisis hay mucho para decir respecto del análisis matemático. Y podría decir que ahí se trabaja con funciones, que después voy a decir mejor qué son, y las operaciones que se hacen, que básicamente las operaciones del análisis básica son límite, derivada, integral. Y lo único que voy a decir es que la integral no es otra cosa que la suma de elementos que se llaman infinitesimales, o sea, infinitamente pequeños. O sea, si yo tengo que sumar 2 más 3 más 5, no necesito el análisis. Pero si yo necesito hacer el perímetro de una circunferencia y tengo que tomar los elementos chiquititos, eso de chiquitito, hay una manera de escribirlo precisa. No me voy a meter con eso, pero les digo. Entonces la integral no es otra cosa que un modo de sumar en lo infinitamente pequeño. Bueno, en un momento dado, cuando aparece la Cantor con la teoría de conjuntos, lo que hace es se va al otro extremo, a lo infinitamente grande, que era inabordable en una época. Entonces se empieza a tomar como números unas letras que se llaman los transfinitos. Y lo que empieza es a decir, bueno, con estos también se puede operar. Entonces hay suma, hay modos de sumar, hay operaciones con esos transfinitos. Ven que hasta acá yo quiero destacar que siempre son objetos de la matemática, de cada rama en particular, y operaciones que se hace con eso. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? El que no, grite. Bueno, paso al álgebra. Del álgebra lo que voy a tomar es dos cosas fundamentales, una más que otra. Pero la más elemental es la que se vio en la escuela secundaria, que por ejemplo se trabaja con los polinomios, que es, bueno, 3x² más 2x más 5, qué sé yo. Y
que se hacen operaciones con eso, se suman, se restan. Bueno, pero lo más importante que aparece en el álgebra, eso sí, un poco más avanzada, es la noción de estructura algebraica. Tengan presente esto porque ahora voy a ir tomando de Lacan cómo va tomando cada una de esas cosas. Y esto va a ser algo muy importante, la noción básica de estructura, que según el libro que yo uso para definir la estructura, porque hay una pequeña variante en la clasificación de las estructuras. Yo uso el libro de Gentile, uno que sacó en la OEA. Después si quieren, después les voy a mandar por mail la bibliografía. Bueno, entonces acá tenemos pendiente eso. En la geometría, ahora los últimos dos, habría que decir que empezó siendo la geometría y la lógica y terminó siendo las geometrías y las lógicas. Entonces, dentro, acá en la geometría, vamos a tener la de Euclides, que partió de definir determinados axiomas, que son los que ya estudiamos, punto, recta y plano. Pero ¿qué pasa? Esos son axiomas, son letras, porque uno dice, bueno, esto es un punto, esto es una recta y esto es un plano. Pero en verdad, eso nosotros es una abstracción, porque en realidad si yo marco ya no es un punto, porque eso tiene como un pequeño espesor. Esta línea también es un trazo que por más finito que sea, es una abstracción. Y esto no es una porción de plano, porque en realidad es un volumen. Si yo lo tengo en la mano, es porque ya es tridimensional. Si no, no lo puedo tener. Entonces, acá viene lo interesante de la matemática, para pensar en la práctica del psicoanálisis, cómo abstracciones, escrituras, fundan edificios enteros de cosas, en este caso, tangibles. O sea, que hay un hecho de escritura que tiene consecuencia en el llamado mundo real. Entonces, ¿qué pasó? En determinado momento aparece con Descartes lo que se llama la geometría analítica. En ese momento, por ejemplo, dos cosas. En la geometría euclidiana, estas dos figuras que, bueno, me olvidé de decir esto, que por ejemplo, ¿qué operaciones hay en la geometría euclidiana? Las operaciones serían de traslación y rotación, por ejemplo. Y se tiene en cuenta la medida y la forma. Entonces, esto, desde el punto de vista de la geometría clásica, es digamos así, el círculo sería esta porción de superficie, y el cuadrado, por ejemplo, y obviamente que no son superponibles, no son iguales. Hay criterios de identidad y diferencia dados por la traslación y la rotación. Yo no puedo mandar esto acá. Muy bien. Eso dije en la geometría euclidiana. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, viene Descartes. Entonces, yo voy a tomar esto. Supongamos, ¿lo ven todos de ahí? ¿Cómo el trazo que marqué con el marcador? ¿Cómo se llama? Silencio en la noche, ya todos están calmados. El borde, que ese es un problema que tenemos con las traducciones del francés al castellano. El borde es una circunferencia. O sea que yo acá, digamos, dibujé o hice el gráfico. También podemos decir que esto es una escritura no alfabética, porque podemos empezar a decirlo así a propósito.
que la matemática trabaja con escrituras no alfabéticas. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que esto también, acá hay una traducción, digamos así. El teorema de Pitágoras, yo tengo un punto acá. El punto, saben que es como una esquina dada por dos coordenadas, ¿no? Acá es Malavia y Nicaragua, o no, Nicaragua no, bueno, no importa. Es una esquina dada por dos coordenadas, una la horizontal y una la vertical. Y en este caso tomé arbitrariamente radio 3. Bueno, si a este triangulito con este punto cualquiera le aplico Pitágoras, me da esto. ¿Qué tengo entonces? Tengo que a partir de la geometría analítica, que empieza con Descartes, tengo una traducción de la circunferencia. O sea, yo no necesito dibujar la circunferencia de centro en el origen y radio 3 para leer. Hola. Que acá está escrita una circunferencia de centro en el origen y radio 3. Y acá voy yendo también para el tema de la traducción y transcripción, digamos así, el eje, lo que quiero plantear es que lo que va a tener que ver con qué es leer, o qué aporta la matemática en relación a los distintos modos de leer. Muy bien, seguimos avanzando con la geometría. Entonces, en determinado momento, vino un señor que empezó a hacer más lío todavía, que se llamó Desargues, que fundó lo que se llama la geometría proyectiva. Y ahí ya vamos llegando a algo que plantea Lacan y que va a ser importante después al final con los nudos. Pero ¿qué pasa con la geometría proyectiva? Dice lo siguiente: tomemos una circunferencia. Y ojo, porque insisto con esto, porque el problema es que en francés, según me dijeron los de la lengua que tienen lengua materna francés, si bien existe la palabra circunferencia en francés, pero en el uso coloquial, muchas veces cuando dicen cercle, ellos piensan en el trazo. Entonces, en realidad están diciendo la circunferencia, o si querés, si no es exacta, si no tengo la métrica, es como una curva cerrada. Pero ¿qué pasa? En castellano, los que tradujeron cercle sistemáticamente lo traducen como círculo. Y es un problema serio porque el círculo, en español, círculo es una superficie. No es el borde del círculo. Y hay un problema porque cuando Lacan habla de nudos, justamente es la curva cerrada lo que interesa, no interesa la superficie. Entonces, bueno, en los últimos seminarios, cuando está hablando de todas estas cosas, es un despelote, porque dicen círculo y entonces ya empiezan a haber superficies. Entonces digo, lo que se hace es lo siguiente: se hace algo que tiene que ver con la escritura. Una escritura que funda un nuevo campo. ¿Por qué? ¿Por qué la agarra, por ejemplo, este punto? Tenemos entonces el borde, el redondel, y tenemos acá una recta. Que una recta, nos dijeron siempre, clásicamente, que tiene infinitos puntos. Bueno, pero vamos a ver lo siguiente. Desde este punto yo voy a hacer como una proyección. ¿Y qué es lo que veo? Que cada uno de los puntos va a tener, cada uno de los puntos de esta circunferencia
va a tener su proyectado. Entonces voy a tener que A le corresponde a prima, etcétera, etcétera. Bueno, pero todos los puntos van a tener proyección en la recta esta. No, porque el punto desde el cual estoy trazando no tiene una recta que lo haga venir acá. Porque por esta pasaría la paralela y hasta nueva orden en la geometría euclidiana las paralelas no se cortan. Bueno, ¿qué hizo de Desargues? Hizo lo que Lacan dice que hay que aprender de los matemáticos. No lo conocía de Desargues, pero así que voy a inventar lo que dijo. Pero dijo así. Él dice, bueno, cuando tengo una función así, es como si fuera esto, que tengo sillas acá y acá persona. Entonces, ¿qué pasa? Tengo todas las sillas, cada silla tiene una persona y resulta que acá hay una silla que está vacía. Eso es algo que se dice que no es biyectiva. Biyectiva sería si no hay ninguna silla vacía y cada silla tiene una única persona. O sea, no están sentadas una encima de otra. Bueno, entonces, ¿qué hace Desargues? Dice, y bueno, ¿y si yo quiero fabricar una función biyectiva, por qué no? ¿Quién me lo va a impedir? Si con la letra hago lo que se me canta, hasta ahí nomás, ¿no? Pero bueno, siempre que siga después en forma coherente. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, bueno, yo voy a inventar una letra para ese punto que no tiene correspondencia en esta, digamos, en esto que fui marcando. Yo invento una función biyectiva y por lo tanto invento una nueva recta que tiene todos los puntos que tenía y lo que él llamó el punto al infinito. Y esa invención es la que después Lacan la llama la DI, que es la recta infinita, que es la recta contando que tiene el punto al infinito. ¿Y cuál es la importancia enorme que tiene esto? Que aparte que sale totalmente de la intuición, que a partir de este momento logro que una recta, esa recta, la recta infinita, que la llamamos así, que es con el agregado de ese punto, que fíjense que es un hecho de escritura, es equivalente punto a punto a la circunferencia, o digamos, a la curva cerrada, si querés, pues nos deshacemos de la medida. Entonces, a partir de ahí es muy importante esta equivalencia, que rompe con toda intuición, porque nosotros ¿desde dónde diríamos que una circunferencia equivale a una recta? Pues si está loco, ¿no? Bueno, quiere decir que ahí van viendo que va digamos, habiendo determinadas las geometrías, hasta desembocar en Listing, que fue el que primero acuñó en realidad una tesis, la palabra topología, y donde en la topología tenemos las figuras clásicas, pero hay otro criterio de identidad y de diferencia. Entonces, por ejemplo, así como yo dije antes que el círculo y el cuadrado no tenían nada que ver en Euclides, si nosotros tenemos plastilina, bueno, ojo de que lo de plastilina es una imaginarización, hay un modo de escritura que se puede lograr hacer una transformación continua que me lleve de un círculo a un cuadrado a un rectángulo, no importa, se ve cuando uno amasa. Entonces,
todas esas figuras que uno tiene pasan a ser equivalentes en topología. Entonces, topología es algo que desarma la cuestión de la medida y de la forma en un punto. Entonces, no tiene en cuenta esos criterios. Ahora, hay un error bastante común, que es el siguiente. Yo escuché en el campo del psicoanálisis decir que la topología solo trabaja con el continuo. Eso es falso. La topología trabaja con lo continuo y lo discontinuo. La especificidad es que la equivalencia la arma con lo continuo, pero no quiere decir que no trabaje con lo discontinuo. Es decir, eso es muy importante, porque si no, por lo que se llama cortar y pegar, no estaría dentro de la topología. Y sí, son operaciones que se hacen, pero cuando se hace un corte, algo discontinuo, eso arma otra cosa que no es equivalente a lo que teníamos. Ahí se arma una diferencia. Bueno, por último, para terminar este paneo, bastante extenso por el momento, voy a decir que en la lógica tenemos que la lógica empieza mucho antes. Si quieren alguna vez leer la historia de la lógica, hay un libro de Knill que se llama Historia de la Lógica, que es completísimo, enorme, y tiene desde no sé cuándo. Después toma, obviamente, para nosotros es Aristóteles. Primero la lógica fue como parte de la filosofía, de hecho se estudiaba en la facultad de filosofía, de hecho se estudia en la facultad también, pero a partir de cierto momento pasó a ser lógica matemática y ahora tiene su especificidad de matemática. Y lo que para el psicoanálisis lo que va a ser importante, ahora lo voy a decir, que es lo que va a ser importante, por ahora voy a decir lo siguiente, que primero la lógica tradicional que nosotros conocemos es la que trabaja con dos valores de verdad. O sea, yo tengo una proposición, trabaja con proposiciones, que son ¿qué? Son frases de las cuales uno puede decir si es verdad o no, o falsedad, o verdadero o falso. Pero respecto a qué uno va a decir que es verdadero o falso, respecto a un criterio empirista, porque si yo digo que esto es un unicornio, entonces voy a decir, no, esto es falso. ¿Pero por qué? Porque empíricamente no veo ningún unicornio en caso de que existiera. Entonces, lo que ocurre es que siempre, digamos así, la lógica clásica se basó en dos cuestiones importantes, que es que negar dos veces, o sea, si yo tengo una proposición P, la niego, ¿qué era negar? Y cambiarle el valor de verdad en lógica clásica. Si vuelvo a negar, pongo así, ¿qué pasa? A lo falso lo convierto en verdadero, a lo verdadero lo convierto en falso, ¿y qué pasó? Tengo lo mismo que tenía al principio. Y la otra cuestión que está en la lógica clásica, que también el descubrimiento freudiano dice que no va así, es que si yo tengo P, o sea, una proposición, y su negación, a la vez, o sea, lo que se llama la conjunción, eso va a ser sistemáticamente falso. Y eso es cuando tengo algo que tabla de verdad es siempre falsa, se llama contradicción. Bueno, lo primero que dice Freud es que en los sueños ese principio no rige. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede haber una proposición y la negación de esa proposición a la vez y no ser una contradicción. Eso respecto del inconsciente. Y la pregunta es la siguiente. En matemáticas se habla mucho de salvar la indeterminación.
Por ejemplo, 1 dividido 0 es imposible. O la raíz de un número negativo se transforma en un número imaginario. ¿Cómo vinculás eso con el psicoanálisis? Bueno, ahora todavía no llego. Eso. Ahora voy a hacer algunas precisiones en relación al psicoanálisis y ahí te contesto. Y si no, ahora te digo. Que no lo llamaría salvar la indeterminación. Los dos ejemplos que pusiste no es salvar la indeterminación. Salvar la indeterminación es más específico en otro caso. Por ejemplo, 0 sobre 0 o algo así. Ahí sería indeterminado, pero en el límite. Bueno, pero vamos al punto de Tío Lacan. No, y entonces, ahora voy a trabajar distintas cosas que toma Lacan, entre ellas lo del número imaginario. ¿Qué conexiones voy a presentar? Lo que voy a decir es dos cosas. Que la conexión entre psicoanálisis y matemática tiene varios aspectos, si quieren, o por lo menos más de uno. Uno, importantísimo, es que Lacan trabaja para dar razones de una práctica. Entonces, el tema es, tenemos, digamos así, ¿qué operaciones son las que hacemos en la práctica analítica? ¿Cómo dar cuenta de eso en la práctica analítica? ¿Cómo se escribe eso en la enseñanza y en el discurso analítico? Eso por un lado. Y por otro lado, es tener una práctica que al analista y al analizante no le vendría mal tampoco, que es una práctica de la letra, que, digamos, saca todo el tiempo de toda la cosa imaginaria y de cosas que la intuición, que un montón de cuestiones que, digamos, tiene otro estatuto. Bueno, ¿por qué es la pertinencia? Entonces, quiere decir que va a tener también una cuestión en la práctica clínica y va a tener consecuencias en la clínica. ¿Cómo lea el analista? Y fundamentalmente la idea es que me parece que el tema es como que si querés el análisis que sea un aprendizaje donde el analizante aprenda a leer en lo que dice, porque ahora voy a aclarar ese punto. Bueno, ¿con qué contamos? O sea, ¿qué puedo decir de la práctica del psicoanálisis? Bueno, voy a decir lo siguiente. Por un lado, ¿qué es lo que descubrió Freud? Por un lado, Freud, entre las muchas cosas que descubrió, por ejemplo, cuando él atendía a las representaciones de las histéricas de Charcot, él como médico y neurólogo observó que había una diferencia entre los síntomas de, por ejemplo, parálisis, digamos, orgánica y parálisis llamada histérica. Entonces él empezó a ver que había una diferencia, empezó a escuchar. Bueno, eso lo llevó a cierto desarrollo y después cuando él empezó, digamos, otra cosa que fue su gran descubrimiento, que él lo dice de la siguiente manera. En la tercera edición, en el prólogo a la tercera edición inglesa de interpretación de los sueños, dice, desde la primera traducción, que fue en 1913, no encontré en qué año era la tercera edición esta, pero evidentemente después de 1913. Dice, desde entonces muchas cosas han ocurrido en el mundo y en mucho han cambiado nuestras concepciones sobre las neurosis. Este libro, con su nueva contribución a la psicología, que sorprendió al mundo en el momento de su publicación, 1900,
permanece inalterado en lo esencial. Y dice Freud, contiene, aún de acuerdo a mi juicio actual, el más valioso de los descubrimientos que tuve la fortuna de hacer. Un insight como este no nos cabe en suerte sino una sola vez en la vida. Mirá lo que dice Freud de su propio tema de los sueños, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que empezó a darse cuenta Freud? Y después Lacan lo reformula, digamos, más ajustadamente, pero igual siguiendo la línea, ¿no? Que se da cuenta que hay algo que tiene que ver con el habla. Entonces, primero que propone que el sueño está hecho para ser leído. Si el sueño lo plantea como un rebus, que no es lo mismo que un rebus, ¿no? El rebus, a ver, ¿qué es el rebus? ¿Alguien se acuerdan qué rebus famoso usó y qué es un rebus? Bueno, obviamente que en los sueños, que digamos cuando los recordamos, ¿qué vemos? Imágenes. Pero Freud dice que el rebus es esto. Hay una imagen, o sea que el rebus es un pretexto. O sea que las imágenes son pretextos, pero en el sentido, digo, de pretexto. Porque, ¿qué pasa? Yo acá tengo un sol y acá tengo un dado. Pero, si no me guío por las imágenes, sino por las letras que corresponden a esas imágenes, acá tengo un soldado. Entonces, quiere decir que evidentemente que ahí él dice, bueno, los sueños hay que aprender a leerlos, pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene que leerlos? ¿El analista? No. Ahí el tema es que con el trabajo de las asociaciones, el propio analizante va a ir, digamos así, dándole un sentido y después otro, y después otro, o sea, no hay un sentido unívoco determinado, pero que en busca de la lectura del deseo en el sueño, que según Freud, el sueño es la vía regia porque es la manera de poder presentar cosas que no son fáciles de decir. Entonces el sueño, como tiene esa distorsión, digamos, la censura la borra. Si uno cuando está en la vigilia dice, no, ¿cómo voy a decir eso? No voy a decir esa boludez, ¿no? Ya, o no, tengo vergüenza, ¿qué voy a decir? Bueno, cuando está durmiendo, eso no está. Entonces pasa, y encima con lo que llaman la desfiguración onírica, pasa. Y bueno, y tiene entonces un material valioso que de otro modo no saldría. Entonces, lo que digamos, Freud propone que hay lo que después Lacan llama formaciones del inconsciente. Las formaciones del inconsciente son los sueños, los síntomas, los lapsus, los chistes y los olvidos. Es decir, ¿qué pasa? Todo eso tiene en común que están hechos con el habla. Están hechos con la estructura del lenguaje, vamos a decir. Muy bien, ahora, ¿qué pasa justamente con la diferencia, con lo que es hablar? Bueno, tiene una particularidad el habla, como lo estamos pensando en psicoanálisis, y cómo se utiliza en psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la teoría de la comunicación propone que hay un emisor y un receptor. Y es como que, bueno, yo quiero decir algo y el otro lo va a escuchar tal cual. El mensaje va a llegar como si fuera una especie de código. No. Acá viene el principio de todos los quilombos de
entre los humanos, entre los hablantes, vamos a decir. ¿Por qué? Porque lo que uno se da cuenta es que cuando uno habla está lo que uno quiere decir y lo que uno no tiene idea que está diciendo, porque hay una doble lectura, doble o triple, o sea, no digamos así, hay un equívoco, ahora voy a traer un ejemplo del equívoco, donde siempre se dice más, pero no porque se oculta, porque este es otro error común, creer que, bueno, fulano dijo algo y se cayó, no dijo tal cosa. No, el tema del inconsciente, de la lectura que hacemos, es en lo dicho, qué es lo que no se lee en eso dicho, qué otra lectura hay de eso que se dice y no se sabe. Y por lo tanto, también el otro problema es que entonces el hablante dice lo que quiere decir y dice más de lo que quiere decir que no sabe que está diciendo. El análisis es para que empiece a escuchar qué otra cosa está diciendo. Que además, esa otra cosa que está diciendo lo sitúa a él. O sea, no a lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, si yo, lo pongo en un ejemplo lingüístico, pero si yo digo allá, me estoy situando acá, porque si digo allá está fulano, yo no estoy allá. Entonces, eso desde un punto de vista, pero después hay muchos otros ejemplos que situarían que es esto de que lo que uno está hablando habla de sí. Por ejemplo, si yo digo, no sé, con algún prejuicio, digo, fulano de tal, no sé, es un tarado o, no sé, cualquier cosa que diga. Supongamos que yo diga, mira ese, se puso el pelo azul. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Además de decir que el otro está con el pelo azul, estoy diciendo que yo tengo el prejuicio por alguien que se pone el pelo azul. Ahí estoy diciendo, estoy situando mi posición respecto a eso, pero lo que importa aparte es que la más de las veces lo que queda por fuera es que no sitúo mi posición respecto a mi deseo. Entonces vamos a ver dos cuestiones con respecto a eso. Hay un señor que cuando va a morir deja un texto sin puntuación. Voy a tratar de leerlo sin puntuación, pero es difícil a veces. Dice: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas todos los dichos ni deseos. Pónganse que no tiene ni una puntuación. Bueno, el juez encargado de resolver el testamento reunió a los posibles herederos, es decir, al sobrino Juan, al hermano Luis, al sastre y a los jesuitas, y les entregó una copia del confuso testamento con objeto de que lo ayudaran a resolver el dilema. Al día siguiente, cada heredero aportó al juez una copia del testamento con signos de puntuación. Juan, el sobrino, dice: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Luis, el hermano, dijo: ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Y me olvidé la otra hoja. Bueno, igual lo que importa es que ahí, en este ejemplo, cada uno, ese texto, que supuestamente es el mismo texto en cuanto a los fonemas, la puntuación da otra lectura totalmente distinta. Bueno, podríamos decir que el analizante, cuando viene a la consulta, viene con un texto, por un lado se puede pensar que viene con un texto sin puntuaciones, o si quieren viene con una de las puntuaciones, y esa es la que dice su realidad. Bueno, a medida que habla, la idea es ir preguntando qué dijo, cómo dijo, y
se va empezando a correr la puntuación y entonces podríamos decir que un análisis consistiría en que alguien que viene con, además de las problemáticas, ¿no? Pero el tema es que viene con un relato de las problemáticas. Normalmente el que entra al análisis, digamos, ¿qué viene a contar? Viene a contar hechos, o sea, de su vida cotidiana y un padecer por culpa de A, de B, de C, siempre va a haber alguien que tiene la culpa. Bueno, el tema es que lo fundamental es que, digamos, la entrada al análisis tiene que ser que registre que lo que está diciendo es un relato y que no importa si eso aconteció o no aconteció, sino que lo que dice tiene una verdad en juego porque por algo está relatada de determinada manera y no de otra. Por algo relató de una manera y no de otra. Y entonces lo que se trata no es de poner en cuestión si la escena ocurrió o no ocurrió. Lo que se trata de ver es qué tiene que ver con su deseo ese modo de leer. Y si hay otra lectura posible, y entonces, como dice Lacan, se trata no de ir al pasado, sino del presente del decir. Es en presente, hay un decir que está en presente, y se trata de reconstruir el pasado en presente. O sea, que, digamos así, que entra con un texto y va a salir con otro texto. El tema, que el nuevo texto va a tener consecuencias diferentes porque va a tener otra ubicación con el lector. Entonces no va a ser para nada lo mismo. Algo de la lógica. Lacan en el seminario 21, la clase 2, dice, al final de la interpretación de los sueños, Freud habla de prácticamente como que descubrir una estructura simbólica. Puedo decir que en este caso el inconsciente es racional, o sea que hay una racionalidad. Fíjense, y dice, pero eso significa que su racionalidad debe ser construida. Y ahí viene algo importante que es, si el principio de contradicción no juegan en él el papel que está en la lógica clásica, como la lógica clásica está superada, quiere decir que hay muchas otras lógicas, en este momento es preciso construirle otra. ¿Qué quiere decir? Que ahí a la altura, en el año noviembre del 73, lo que está planteando que desde el psicoanálisis hay que construir una matemática que dé cuenta del inconsciente. Ese es un trabajo que está desarrollando Jean-Michel Bapro hace varios años, sin todas las demostraciones, pero sí con algunos resultados, con muchos resultados, construir una lógica que dé cuenta de esto, y que no es ninguna de las, vamos a decir, reconocidas oficialmente. Entonces, pero que no hay ningún inconveniente que en algún momento pueda eso, para alguien que quiera, demostrar esos resultados. Este es un punto importante, ¿cómo? Y yo digo que en este punto no hay que achicarse en cuanto a la posibilidad de construir en algunas cosas, digamos, algunos resultados matemáticos que no estén demostrados hoy, porque yo siempre pongo el ejemplo. Yo cuando hice física siempre se hablaba del ejemplo de en física durante años se usó como función algo que no era función. Entonces los matemáticos se ponían los pelos de punta con lo que se llamaba, era un pulso, que en realidad es así, es como los del electrocardiograma, es algo que es cero y en un punto salta al infinito. Eso no es ninguna función matemática, pero en física la usaban siempre y operativamente para la física le servía usarla así, hasta que en determinado momento
en matemáticas se fabrica la teoría de las distribuciones y esto pasa a ser una distribución. Entonces cambia de nombre y se le da un estatuto oficial y formal, pero en un punto no modifica demasiado la utilización que se hacía en física de eso. Entonces, con algunas cosas que estamos utilizando en psicoanálisis pasa lo mismo. No quita que un día eso esté oficialmente aceptado. Después, en un momento dado, en el 78 dice: fui llevado progresivamente a una presentación del inconsciente que es de orden matemático. Presenté las cosas bajo la forma del nudo Borromeo, que ahora voy a decir qué es. Y otra cosa importante que dice en un momento, al final de su enseñanza, y dice así: yo reduje el psicoanálisis a la teoría de conjuntos. Ahí, si uno piensa en la reducción en sentido más coloquial, piensa como un rebajamiento. Yo propongo que ahí usar la palabra reducción, porque él a veces usaba elementos que tomaba de la química. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que el agua, si yo quiero decir que una molécula de agua, quiero decir cómo está, cuáles son los elementos que la componen. En química yo digo que el agua se descompondría en una molécula de hidrógeno y media de oxígeno. Y eso es la ecuación de reducción. O sea, ahí la reducción tiene otro estatuto que el hecho de rebajar, que uno clásicamente dice reduje, como que achiqué. No achiqué nada. O sea que le encuentro cuáles son los elementos constitutivos. Bueno, por supuesto que esos son citas que de vuelta hay un montón de cosas a construir. A ver, una cosa en relación a esto de qué es lo que se hace en la práctica en un análisis, que creo que lo dije, pero me gusta como está dicho por Lacan acá. En la dirección de la cura dice que se trata de mostrar en el análisis que se trata de una cosa muy diferente, que no son la relación del yo con el mundo, sino la del sujeto con su palabra. Entonces, esa digamos, que él dice que en ese momento, cuando el que habla pesca algo de eso, y entonces empieza a estar conectado con lo que dice, más que con las escenas de su vida cotidiana, sino cómo las relata, que es lo que dije antes, ese momento dice, en ese momento, esa es la razón que le niegue la entrevista cara a cara. O sea, ese es el momento del pasaje al diván para tener un trabajo más en relación a la palabra, el propio analizante, ¿no? Bueno, un par de cosillas más. Bueno, tengo algunas cosas, pero me parece que voy a ir salteando porque quiero llegar a un punto. Bueno, quiero dos cosas más. No sé si van a ser dos, por ahí van a ser dos. Pero algo muy importante con respecto a la estructura y para pasar un par de cosas en la topología. Voy a dejar al último la noción de estructura. Vamos a tomar la cuestión de la topología. La topología en Lacan tiene 3 capítulos básicamente, que son los grafos al comienzo, después toma superficie, después nudo,
Los últimos años articulan las dos cosas, superficies y nudos, básicamente. Entonces, ¿por qué? Voy a decir algo primero de la superficie y después voy a tomar la importancia de los nudos. En las superficies, lo que vamos a tener es, hay una de las superficies, que es la que me quiero referir, que se llama la banda de Möbius, que consiste en lo siguiente. Supónganse que yo tengo acá un pedazo de goma eva bilátero, porque tengo una cara, tengo dos caras, ¿no? Una cara naranja y la otra verde. Según cómo, si yo lo cierro así, sin ninguna torsión en el momento de cerrar, que esto de cerrar tiene en matemática una escritura y aparte se llama identificación de puntos. Ahora después voy a hablar algo de la identificación. ¿Cuál sería la consecuencia? Miren esto. Supongan que yo tengo dos puntos, un punto A y un punto B. Y yo empiezo a recorrer de A a B. ¿Qué va a pasar? Que si yo, sobre todo si lo tengo así, lo voy a dejar así lineal, para que se vea algo. ¿Cómo tengo que hacer para ir de B a A? Si yo escribo acá, cuando llego al final, no puedo seguir, la única manera que me encontraría es retroceder, ¿no? Uno podría pensar que esa es la vía regresiva, podría pensarlo así. Pero, ¿qué pasa ahora si yo lo cierro con una semitorsión? Esto es lo que se llama la banda de Möbius. Lo que se va a ver con la banda de Möbius es que si yo empiezo a recorrer voy de A a B por la cara naranja. Sigo. Cuando llego al empalme de la semitorsión, pasé sin darme cuenta es un decir, a la otra cara. Y sigo. Y cuando quiero, digamos, yo pasé de A a B y avanzando en el recorrido, me encuentro de vuelta con A, no tengo que retroceder nada. Quiere decir que esto permite pensar la estructura del sujeto hablante, que existe la posibilidad de volver, que no sería volver, pero a pasar por un determinado lugar simbólico, sin necesidad de retroceder nada, sino en el mismo devenir. Entonces, las superficies topológicas presentan esas, digamos así, tienen dos características básicamente. Tenemos las uniláteras, que son estas, tipo banda de Möbius, que tienen esta particularidad, que tienen una sola cara. Localmente podrían pensarse como dos caras, pero en el recorrido es una sola. Entonces, van a ver lo siguiente. El nudo va a articular las tres dimensiones. Va a articular la de la línea, que la vamos a suponer que esto es una línea, aunque ya les dije, esto en realidad no es una línea, porque lo estoy sosteniendo, pero vamos a pensar que es unidimensional. Va a articular esto y lo va a colocar, o sea, voy a realizar una operación en el espacio tridimensional. O sea, que no va a haber nudo, no hay nudo en el plano. Yo tengo que, digamos,
obviamente ahí lo que estoy diciendo, cuando digo así, es un hecho también de escritura, o sea, yo acá estoy haciendo, digamos así, el diagrama, digamos, lo que se llama el aplanamiento del nudo. Y tengo una convención de escritura ahí, que cuando yo tengo esto que se llama cruzamiento, el que está acá, el que está continuo es el que está arriba. Y este es el que pasa por abajo. Es decir, tengo una convención de lectura de eso, es de escritura, pero para leer, cada vez que leo eso, yo sé que, digamos, tengo esto en el plano, pero yo lo leo en el espacio. Que eso está en el espacio. ¿Y qué va a pasar? Que tengo articulado, entonces, la dimensión 1 de la línea, la dimensión 3 de dónde va a estar emplazado este, y lo que va a tener también es que cada nudo va a poder estar asociado a una superficie de una determinada manera. Y acá lo que va a ser más importante es que ahora les voy a mostrar, este es lo que se llama el trébol, y este es otra presentación del trébol. Entonces, vamos a ver por qué, cómo se ve eso, que es otra presentación del mismo trébol. Y lo que les voy a decir, no lo voy a demostrar ni nada, pero es algo muy interesante, que si se colorean con un método especial las zonas, lo que va a aparecer es que esta superficie va a ser bilátera y en cambio esta otra presentación es unilátera. Entonces, ya acá empiezan cosas muy interesantes para pensar que podemos pensar así, que así como para los arquitectos va esto, con los vectores en física uno dice, bueno, el objeto matemático es el vector, y en física uno tiene que, por ejemplo, las fuerzas se componen como vectores, se componen vectorialmente, pero no es que hay una identidad, sino que, por ejemplo, puedo tener velocidades que son vectores, o sea, el vector es, vamos a decir así, un objeto matemático que después hay distintas otras magnitudes, en el caso de la física, que se componen como vectores. Bueno, acá lo que vamos a ver es que tenemos el objeto nudo matemático, y lo que para nosotros, o sea, podemos decir que cuando hablamos la cadena hablada se compone al modo que se componen los nudos o las cadenas, asociando nudos, componiendo. Yo acá meto uno, otro, pueden ser no trébol, todos los que quiera. Tengo un encadenamiento de nudos y, digamos, hay algo que tiene que ver con el modo en que se compone la palabra hablada. Tiene ciertas propiedades que sirven para pensar esto. Entonces, bueno, acá por ejemplo está bueno ver en qué me baso para decir que esto y esto es el mismo. Por ejemplo, acá ya salimos de la intuición. ¿Por qué esas dos cosas son el mismo? Por lo que dije antes, porque hay una transformación continua que puedo hacer que de uno paso al otro. Y ahora voy a necesitar que alguien me tenga esto. O si no, entonces, vamos a hacer... Bueno, acá tengo el hilo. Vamos a hacer como si me ato los cordones. Así. Entonces, si esto no... Ahí está, se quedó, mirá. Bueno, entonces miren esto. ¿Ven qué es lo que quedó? Quedó como la segunda presentación.
¿no es cierto? Quedó un nudo. Se llama nudo cuando tiene una sola redondela, una sola cuerda. Miren qué pasa, yo no voy a cortar nada, sino que simplemente voy a mover esto así. Hijo, miren qué lindo. Entonces quedó esta otra presentación. Entonces quiere decir que yo pasé de una a la otra en forma continua. Y es lo que dije, que para la topología, eso quiere decir que estos dos son la misma, digamos, son equivalentes, quiere decir que topológicamente es del mismo nudo trébol. Pero ya lo que se ve, se ve no, yo les estoy diciendo, es que la presentación... Sí, ahora voy a tratar de cortar. Sí. ¿15 que corte? Sí, después la primera. Iba a cortar. Bueno, pero empezamos más tarde, ¿no? Bueno, entonces pasa lo siguiente. Digo que esto hace que... Digo que lo interesante va a ser que acá va a haber propiedades diferentes teniendo en cuenta la superficie. O sea, que me da algo en donde coincide, pero también hay otra cosa diferente en la lectura también que se pueden ver. Entonces, vamos a ir redefiniendo. Ay, tengo para 5 reuniones. ¿Qué más quería decir? Sí. Bueno, lo que voy a decir como más importante, y después en todo caso con las preguntas, y después te contesto lo que vos me dijiste. Algo muy curioso y muy importante, que es una de las cosas más importantes de los nudos, que es la siguiente. Yo acá tengo un redondel. Voy a decir que este redondel deja un agujero. O sea, muy bien. ¿Qué pasa cuando yo tomo otro desacatado? Bueno, tomo otro y ¿qué hago? Paso por el agujero del primero. Entonces, esto es lo que se llama un enlace, donde entonces uno de los redondeles pasó por el agujero del otro. ¿Qué? Ese me puso el despertador para avisar que tenía que ir. Si empezaba a las 6, cortaba acá. Bueno, entonces, fíjense lo siguiente, lo interesante de esto es que el enlace, bueno, primero voy a decir para los que no saben, ¿saben lo que es un nudo Borromeo? ¿Cuál es la propiedad borromea de un encadenamiento? La propiedad borromea es la siguiente. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver cómo lo armo. Voy a hablar fuerte así. ¿Me escuchan allá? Entonces, primero cómo lo armo. Voy a hacer la cadena borromea de 3. Pongo uno arriba del otro. Pongo uno arriba del otro. Entonces ven que no hay enlace acá. Y después, ven que tengo 2 cruzamientos, uno acá y otro acá. Voy a tomar uno de los cruzamientos, cualquiera, y voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar este tercer redondel de tal manera que en ese, pónganle que en el de arriba, paso por arriba del que está arriba, espera que acá no lo puedo hacer bien. No, teneme en serio. O si no lo voy a hacer, tenémelo ahí y yo lo guardo abajo. Entonces,
Esto es un nudo borromeo. Ahí está. Entonces, voy a pasar por arriba del de arriba, por abajo del de abajo, por arriba del de arriba y por abajo del de abajo, ¿no? Entonces, ¿lo pasé bien? Bueno, si lo... A ver, ha quedado un borromeo. O sea, ¿qué pasó? Gracias. ¿Qué pasó? Que lo que sucedió es que quedaron las tres sin haber pasado ninguno por el agujero del otro, han quedado se sostienen. Y la característica de la propiedad borromea es que si yo retiro uno cualquiera, se desarma todo. Entonces yo, ¿con cuál anude? Con el rojo. Bueno, le saco y hop, quiere decir que los tres de a pares estaban siempre así. Entonces es un modo de que de a dos está siempre uno arriba del otro, pero entre los tres se sostienen. Bueno, y entonces esa es la propiedad borromea. ¿Qué pasa? Que ¿cómo se llama? El enlace funciona como lo que se llama un elemento absorbente. Por ejemplo, cuando tengo la multiplicación de los números, ¿qué pasa si multiplico por 0? Es Terminator. 0 por cualquier cosa, 0. 0 por 1, 0. El Pac-Man. Bueno, el enlace funciona como el 0. Se come la propiedad borromea. Bueno, la propuesta es que el enlace viene a ser lo que se llama la locura. Es decir, que es lo que primero habría que retirar, que en el análisis querría decir, como dice, sí, no, la nota. Sí, en el párrafo que antes les leí de Dirección de la Cura, decía, cuando Freud le dice a Dora, que le dice qué parte tenía que ver ella en ese engranaje del que se quejaba. Ella se quejaba que el padre, de no sé qué, y bueno, ella complacía eso. Entonces dice que cuando Freud le pregunta qué parte tienes tú en eso de lo que te quejas, eso es lo que se llama la posición de alma bella. Y Freud lo que hace es intervenir ahí con una inversión, que en ese momento Lacan la llama inversión dialéctica. Y bueno, entonces uno podría decir que el que viene a hablar necesariamente viene en posición loca, porque todos tienen la culpa de todo lo que le pasa. Entonces, el tema es que suprimir la salida de la locura tendría que ver con el suprimir el enlace para que pueda haber anudamiento borromeo en lo que va diciendo. Y lo último que quiero mostrar antes de las preguntas es lo siguiente, que fíjense una curiosidad muy interesante, que es la siguiente. Yo les dije lo que es un enlace, ¿no? Bueno, ahora miren esto. Y dijimos lo que era un... Bueno, dijimos que esto es lo que Lacan llama un verdadero agujero. Y este es otro. Miren lo que hacemos ahora. Los pongo uno sobre el otro, ¿no? Pero los estiro así. Bueno, entonces esto es lo que se llama un falso agujero. Bien, que en realidad son dos redondeles superpuestos. Si yo los saco, los tiro, se van, se sueltan. Bueno, ¿qué pasa? Supongamos que
yo a la lectura confundo este falso agujero con un verdadero agujero. Y digo, bueno, ahora vamos a ir a un enlace. Bueno, entonces yo agarro el falso agujero y ¿qué hago? Paso por el falso agujero en vez de por el agujero. Pero supongamos que me lo confundí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Ha quedado un Borromeo. Entonces, acá viene una particularidad espectacular de los nudos, de la plasticidad de los nudos, que tiene esa propiedad de la plasticidad del habla. ¿Qué es? Que las apariencias engañan. Entonces, que se da esta particularidad, que enlazar hacer pasar un redondel por el agujero del otro entre dos verdaderos agujeros, es algo que es Terminator para la cadena Borromeo. Mientras que hacer un enlace de el tercer redondel, que puede pensarse como la recta infinita, porque antes dije que era equivalente, si el tercer redondel lo hago pasar como si fuera el enlace entre una recta infinita y un falso agujero, me queda el Borromeo de 3. O sea, queda algo perfectamente sostenido. Eso tiene una escritura algebraica también. Bueno, tengo mucho más para decir, pero me voy a callar porque si no, vamos a dejar para así hago lugar a las preguntas. Y ahí, como había una pregunta, voy a empezar por la que quedó pendiente, que lo que no existe en un sistema determinado, en matemáticas vos inventás una letra y armaste otro campo. Entonces, es todo el tiempo construir nuevos campos. Entonces, por ejemplo, cuando tenés la raíz de -1, cuando vos tenías el campo de los números reales, raíz de 4 es 2, bueno, raíz de 9 es 3. Es decir, ¿qué pasa? La raíz cuadrada va a ser el número que al cuadrado me dé lo que está acá. ¿Qué pasa? Que como el cuadrado de un número, por la regla de los signos, es siempre positivo, nunca voy a poder tener en el campo de los números reales la raíz cuadrada de un número negativo. Y bueno, ahí es donde yo digo, bueno, el matemático no sea Milana. Y dice, bueno, lo nombro y lo llamo I. Y generé el campo de los números imaginarios, en particular el campo de los números complejos. Entonces es una operación que lo que hace es nombra, y eso abre un campo. Por supuesto que tenés que después ver la coherencia de ese campo que inventaste. Puede tener patas cortas, se puede caer el edificio, pero en principio existe la posibilidad. Y lo otro que vos me decís es esto: dividir por 0 no existe numéricamente. ¿Por qué no existe numéricamente? Porque si existiera, 0 por ese número que va acá tendría que dar 1. Y por la propiedad de absorbente del 0, que se come todo, cuando multiplica, 0 por cualquier cosa que pusiera nunca me va a dar 1. Por lo tanto, esto no se dice que esté indeterminado, se dice que se hace posible bajo la operación de límite, y en ese caso yo digo que el límite, cuando esto es una operación de límite, yo digo que esto tiende a infinito. Porque cuando achico mucho el denominador, la fracción crece. Entonces, quiere decir que acá, bueno, indeterminación es que bajo el límite, cuando tenés eso, porque el numerador 0 tiende a 0 y denominador 0 tiende a infinito. Cuando están los dos, vos decís, pero estamos locos, ¿qué vos me decís? Vos me decís una cosa y el numerador me dice una, ¿y a quién le doy bola? Bueno, entonces se ve que hay métodos para salvar
lo que se llama salvar la indeterminación. Pero bueno, eso. Pero digo que respecto al psicoanálisis, lo que se hace es eso, que digamos, el tema es, por ejemplo, viene, yo lo he practicado por ahí, pongamos, en un discurso paranoico, que de pronto había alguien que decía, no sé, decía alguna cosa y yo le preguntaba, ¿por qué? Entonces yo me di cuenta que esta persona quería decir la verdad de la verdad. Entonces decía, no sé. Entonces yo le decía, inventá. ¿Qué decir? Bueno, y empezó a inventar. Y por ejemplo, en particular, en una etapa venía y relataba que escuchaba voces, ¿no? Pero no quería decir ni quién, bueno, obvio, no iba a decir quién, pero podía inventar quién. Y además de eso, empezaba a hablar bajito y no quería decir qué es lo que le decían. Entonces, bueno, no sé, un buen día le digo, me jugué y le dije, ¿quién te dice? A ver qué decía. Y me dice, no sé, justa razón. Pero le digo, inventá. Entonces dice, bueno, el equipo de audio. Y a partir de ese momento fue interesante porque la operatoria de poder nombrar ese lugar otro, digamos, de donde provenía, le permitió empezar a decir qué le decían. Entonces venía y decía, bueno, porque el equipo de audio me dijo ta. Y ya no hablaba bajito y que no escuche, digamos, esa cosa persecutoria. Bueno, entonces digo que es muy importante esta cuestión de nombrar un lugar, hablando de topología, lugar, con letras, etc. El ejemplo que ponías ahí del número imaginario. Sí. Puede ser que, digamos, cuando Lacan designa el objeto con la letra A, digamos, quiera hacer algo similar. Digamos, hay como una imposibilidad y poniéndole un nombre genera como un campo donde se puede operar con eso. Sí. Bueno, ahí él dice claramente... Repetí la pregunta, si queda, no sé si se escuchó bien. No quedó... No sé si se... Me pregunta si así como yo hablé del número imaginario, si Lacan cuando habla del objeto A no lo pone en este sentido de una letra que abre una posibilidad, un campo, no sé, algo así. Bueno, entonces yo diría, él lo dice explícitamente, que el objeto A, él lo propone como una letra del álgebra. Entonces, bueno, es de lo que menos hablé, pero ¿cuál es la idea de una letra del álgebra? Es algo que no tiene sentido, no hay un sentido, una significación, es una letra, pero que se opera con esa. Entonces me parece que cuando él propone que el fantasma propone esta articulación, ¿no?, del fantasma como un axioma del cual se deducen todas nuestras hipótesis y todas nuestras lecturas, pero que no sabemos de dónde provienen. Y en realidad construir el fantasma para mí es poder dar cuenta de cuál es ese axioma. Bueno, eso es un trabajo, digamos, de todo el análisis, pero progresivamente poder ir viendo de dónde vienen algunos axiomas que se toman como verdaderos, porque los axiomas son eso, pero que de ahí surgen las deducciones. Y entonces, como el sujeto es algo que viene de la cadena hablada, pero no está en la cadena hablada, ¿no? No sé si saben una cosa interesante que es esta, que en un momento dado, nunca me acuerdo si en Dirección de la Cura o en dónde, él habla de la noble bastardía del sujeto. Bueno, ¿y por qué la noble bastardía?
Porque nosotros, ¿qué decimos? Que está la cadena hablada, S, S, S', ¿no? Y que el sujeto se supone, por ejemplo, hay un fallido. ¿Y de quién es el fallido? Por eso yo distingo hablante de sujeto. El hablante es el que viene a hablar. Y el sujeto es un lugar que aparece en ese texto que uno puede decir, bueno, ¿quién hace el fallido? Es decir, si el hablante no quiso decirlo, bueno, algo en ese texto, bueno, lo vamos a llamar sujeto. Entonces, el sujeto no es sin la cadena, pero no está en la cadena. Entonces, ¿por qué noble bastardía? Porque en la época de las cruzadas, los bastardos llevaban en el brazalete el escudo de armas de la familia de la cual eran bastardos, tachado, para indicar que eran de esa familia, pero que no eran de esa familia, o sea, que digamos, no eran sin esa familia, pero quedaban por fuera de esa familia. Entonces me parece que Lacan, cuando decía, entonces, en el fantasma, él propone que hay algo que es en relación a la cadena y algo que es de otro orden. Que, digamos, bueno, espero que opera, tanto como se opera con la cadena, pero que es, digamos, digamos, heterogéneo. Y que cuando él toma para poder presentarlo con las superficies topológicas, usa el cross-cut, y esta sería la cara unilateral, digamos, sería la superficie unilateral, y esta sería una superficie bilátera. Y ahí hay una articulación de esas dos cosas respecto de la escritura en superficie del fantasma. ¿Cómo leerlo ahí? ¿Qué más? Me parece interesante en esto que estás diciendo, eso que quedó pendiente acerca de la estructura. Ah, la estructura. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno. Vieron que muchas veces se escucha decir que Lacan era estructuralista. Pasa que en esa época había un movimiento que era el estructuralismo en filosofía. Pero el tema es que el estructuralismo, Levi Strauss particularmente, tomaban de la noción de estructura de Alejandro en Bourbaki. Este aquí. O sea que la noción de estructura no es filosófica. Y además yo lo que les voy a decir enfáticamente, que lo pongan a prueba, que Lacan de punta a punta, el hilo es la escritura matemática. Y que el tema es que él, como leyó mucha filosofía y los oyentes eran muchos filósofos, eran psiquiatras o filósofos. Entonces, bueno, cada uno corre para el lado que dispara. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Los filósofos agarraron todo lo que él hablaba de filosofía, lo leían filosóficamente, ¿qué le vamos a hacer? Pero él, van a ver que utiliza siempre, y las utiliza en forma precisa, salvo algún, muy raro, algún desliz de algo que esté incorrecto desde el punto de vista matemático. Entonces, lo que digo es lo siguiente. En álgebra, la noción de estructura es que tenemos un conjunto de elementos y una operación con esos elementos. Entonces, por ejemplo, si tengo, suponete los números enteros, tengo la suma de los números enteros, ¿qué es lo que pasa? La estructura más chica que tengo en álgebra se llama monoide. Y lo que me dice que para que sea monoide
que es la mínima estructura que tengo, lo que necesito es poder tomar los elementos de A2 y cuando los opero que caiga dentro del conjunto que tenía. Entonces, si agarro dos números enteros y los sumo, claramente la suma de dos enteros es entero. Por ejemplo, se me cae. Uy. ¿Qué pasa con los naturales y la resta? Si yo tengo dos naturales que son los positivos y los resto, no siempre me da un natural. 3 menos 5, me fui. Quiere decir que esto no podría ser un monoide. Y mucho menos después todas las otras propiedades que se requieren. Bueno, entonces, fíjense. Para que vean, Monsieur Lacan, ¿qué dice en esta? Bueno, voy a hacer otra aclaración para que se entienda. ¿Qué particularidad tiene un conjunto en matemática? Que los elementos, si yo los pudiera escribir por extensión, que se llama, cada uno es lo que no es los otros. O sea, yo en un conjunto no puedo escribir, como conjunto, no puedo escribir 1, 1, porque estaría redundante, tengo que poner el 1 una sola vez como conjunto. Ese sería el conjunto cuyo único elemento es el 1, no 1, 1. 1, 1, eso de las operadoras de teléfono. Cuando llaman me dice 1, 1, 1. Bueno, en instancia, miren lo que dice en instancia de la letra. Estructura del significante. Dice, sus unidades están sometidas a la doble condición de reducirse a elementos diferenciales últimos que se componen según las leyes de un orden cerrado. Esto es lo que se llama la ley de cierre. ¿Qué está diciendo? Que las unidades significantes, componiendo dos significantes, voy a tener otro significante. Y esa es la ley de cierre. Entonces, ¿qué está diciendo? Que está planteando la noción de estructura al modo matemático, no al modo filosófico. Y luego dice que... ¿qué más dice? Bueno, habla de la letra como estructura localizada del significante. Y dice que con la propiedad esta de componerse según las leyes de un orden cerrado, se afirma la necesidad de un sustrato topológico. Estamos hablando del principio de la enseñanza, relativamente. Dice, del cual, el sustrato topológico, del que da una aproximación, el término de cadena significante, que yo utilizo ordinariamente, anillos, cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos. Está hablando de la cadena después de lo que yo llamé redondeles o anillos de la teoría de nudos. Está hablando al inicio. Y otro párrafo del año 56, que en la otra escena de Freud, ¿no? La del inconsciente, que se despeja por las dos vertientes de la metáfora y la metonimia, dice, en esa prueba aparece una topología en sentido matemático del término, año 56, sin la cual pronto se da cuenta que es imposible notar la estructura de un síntoma en sentido analítico. ¿Qué quiere decir síntoma en sentido analítico? Quiere decir esto. Si alguien tiene un ataque de asma y dice, bueno, yo me voy a tomar un puff, eso es un síntoma médico, porque en el discurso no pasa nada.
Ahora, si alguien dice, bueno, tuve un ataque de asma, pero me agarró justo ayer que mi hija se recibía, o bueno, cualquier cosa, o que me acordé que era el aniversario de la muerte de mi padre, y bueno, y empieza a ubicar eso, que él lo empieza a ubicar, o él o ella, empiezan a ubicarlo en una cadena hablada, buscando una causa psíquica de eso, que no quiere decir que no haya otra causa, que haya una cuestión orgánica que pueda haber, pero que no interesa los fines del análisis, interesa la causa psíquica de eso. Entonces, bueno, ese es el punto que tiene que ver con la estructura, la noción de estructura. Que después habría, bueno, en otro momento, pero para que sepan que los nudos, hay dos cuestiones que se pueden hacer con los nudos, y en una se arma una estructura y en otra no. Pero voy a... Ahí corto el escucho, pero ahora. Mónica, te pregunto una cosa. Lo de La frente que no escuchamos. bueno. Lo de estructuralista podría venir de Saussure. No, en general más del... bueno, igual, más allá de que Saussure, en general el que más se asocia al estructuralismo, por lo menos de lo que pienso yo, es Levi Strauss y todo ese grupo. Por eso, de todos modos, aunque él obviamente que toma la lingüística, pero ahí también hay otra trampita, que es la siguiente, que de vuelta propongo que es la apuesta fuerte de Lacan a pensar que en la estructura del habla, la estructura del lenguaje y en el habla, hay leyes de una combinatoria donde se puede, digamos, que hay una matemática y una lógica. ¿Por qué? Porque en Saussure, viste que Lacan, o está esta escritura, que la propone Lacan dando vuelta el signo saussuriano, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el título completo de Instancia de la letra? Se llama Instancia de la letra o la razón desde Freud. Bueno, resulta que cuando esta escritura en matemática es la razón entre A y B, entonces la barra esa, desde el punto de vista matemático, esta escritura es una razón. Por lo tanto, la razón desde Freud, cuando él dice eso, está trabajando todo el texto de Instancia de la letra con esto y desarrollándolo. Entonces, la razón desde Freud es la razón que corresponde a significantes sobre significados, entendido como lo propone Lacan. Pero que hay una razón ahí de ese orden. Entonces, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta en todas las escrituras que hace, en todo lo que hace Lacan. Lo dijiste. Te quería preguntar si en el nodo de trébol, como es una sola dimensión, una sola cuerda, se puede hablar de enlace. De enlace no, porque de definirlo, yo sigo la definición ahí de, digamos, que dice, digamos, de la versión francesa, digamos, y vía Vapro, que llama eso enlace, porque después hay otro modo, en la versión inglesa el enlace es link y ahí se arma más quilombo. Yo tomo esta definición de más que nada de Lacan y de Vapro, ¿no? Entonces, lo que es, digamos así, desde el punto de vista por ahí matemático, vos hablas de nudo cuando es una sola cuerda, un solo redondel, para decirlo con propiedad matemática, una sola curva cerrada. Entonces, y después cuando hay más de una, matemáticamente eso es cadena en general.
Bueno, el caso particular de la cadena de dos, donde uno pase por el agujero del otro, eso lo llamamos con Lacan y con Mapro enlace. Y por lo tanto, cuando hay uno, no va a haber enlace. Bueno, Robert Inmate. Tenemos mucho para estudiar ahora con Mónica y seguramente vamos a convocarla otra vez si así ella lo desea. Muchas gracias, Mónica. Yo lo que quiero es agradecerle a los que me invitaron, a Nicolás Massal y Pía Doldán, o Doldán, no sé, y a todos los que vinieron. Muchas gracias.